Ok, ¿a dónde? Agobiada. Es todo. ¡Ay, mira, 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 mira! Buenos días, chicos y chicos, y bienvenidos otro día más por aquí por mi canal. ¿Qué iréis vosotros? Pues esta vaya manera de empezar un vlog. Sí. ¿Por qué estoy aquí en el sofá? Ahora lo sabréis. Primero, me voy a cambiar de posición porque... ¿qué son estas marcas de la edad? Este color de ojo aquí, esto por aquí, en fin. Mucho mejor, porque esto es la vida misma, pero tampoco hace falta que me veáis en mi peor cara. Total. Bienvenidos a este vlog semanal empezado de martes. Yo os había dicho que estaba grabando vlog semanal, que si os gustaban, que tal, que cual, muy bien. La semana pasada grabé un vlog. ¿Qué pasó este fin de semana en Arkansas? Se perdió la tarjeta en la que estaba ese vlog, junto con vídeos de California también, o sea, maravilloso. Hoy martes empezamos el cole otra vez después de los días estos de inclement weather. Yo después de varios días de descanso, como que el día que voy al cole vengo que me quiero tirar por el suelo a rodar de lo cansada que estoy. Tenemos muchas cosas que hacer. Me tengo que comprar unas gafas porque ya sabéis que una patilla decidió quedarse en California. Y no, en realidad todo me está orientando a que tengo que volver a California. Uno, a por la patilla de las gafas, y dos, a grabar lo que perdí. Total, tendría que hacer eso. Tenemos que ir a comprar a Tom Thumb, o bueno, a algún supermercado, porque se nos olvidaron comprar algunas cosas porque hicimos la compra online. Tenemos que bajar a Dallas hasta el parque de perros, porque la pobrecilla, pues de estar todos los días aquí jugando y tal, y en Arkansas, hoy estar todo el rato aquí, pues a mí me da penilla. Entonces tenemos que llevarla también. Pero tengo un dolor por aquí. Yo no sé si soy la única, pero yo creo que de gritar, a ver, que tampoco es que grite mucho, pero como de proyectar la voz, tengo un dolor por aquí atrás. Siempre el primer día, el lunes normalmente, malo, malo. Y os voy a enseñar la situación actual. Por ahí tenemos unas de las personas en la situación actual, que son todos sin recoger, pero bueno, esto ya es como en familia. Y aquí el señor perro. ¡Talas! Saluda al vlog, mujer, que es el primer día. Decía que ya sé por qué también estoy más cansada de lo normal. Y es que hay 30 grados, pero con un clima de este como que te pesa. Y tuvimos una reunión, bueno, acabamos el cole a las 3:30 y luego tuvimos una reunión de 3:30 a 4:30 porque empiezan los exámenes súper importantes, llamados STAR, y uy, madre mía, queda un mes, pero es lo más importante de todo el año. Entonces, pues claro, había que prepararlos ya. Que somos los únicos del vecindario que van al supermercado caminando. Es una rara avis en esta zona. Caminar, o sea, hay para caminar, pero raro. entrar en el supermercado mío favorito y en el que compro posiblemente mi cosa favorita de Estados Unidos. Bueno, de Dallas. Este supermercado mola mucho porque es así como un poco el piji, por así decirlo. Ecológico. Sí, y entonces todo por dentro está súper cuidado, súper blanco, todo, vamos, es que lo malo de venir aquí es venir con hambre o algo de eso, porque es que todo está tan bien preparado que, en fin, quieres comprar todo. Mi marca favorita y el favorito, aunque tengo que probar los demás, pero claro, es que son caros. Es que no lleva nada. 3 cosas, o sea, 2 aguacates, la mantequilla de cacahuete y el zumo, 17 pavos. ¿Y entonces? Avena, pan y aceite de oliva, 16 dólares. Fácil. Buenos días desde por la mañana ya. Estoy muerta. O sea, que ahora Dallas y creo que está empezando a llover, entonces eso es bueno porque creo que el tiempo va como a... no sé, a deshacerse un poco. Pero qué calor más horrible. Y nada, voy a preparar un poco ya lo de llevarnos a comer. O sea, a comer en el cole. Y poco más.
mucho más despierta. Está el día, ¿os acordáis que os decía que iba a llover y tal, no? Bueno, pues no llovió, pero es que está como de tornado, no sé. Y nada, estoy ahora en el descanso, ya hice mi clase de por la mañana, de las prácticas que estoy haciendo para la UNIR. Ya hice la mitad de la clase online. Y estoy ahora en el descanso, que les damos 10 minutos. Yo aprovecho para desayunar, que os voy a poner aquí. Y nada, que estaba diciendo yo que ya estamos aquí en el descanso. Yo aprovecho para desayunar mi avena, aunque justo antes de empezar me tomo el kiwi. Y nada, pues aquí estoy. Eso, ellos aprovechan para ir a desayunar, muchos de ellos pizza o cualquier cosa así. Y poco más. Ya no estoy tan muerta. Y mira, os voy a contar una cosa. Se supone que yo llevo ya la semana pasada queriendo empezar a yoga, porque lo dan en el gimnasio este nuevo de donde nosotros vivimos, al aire libre. Y iba a ir el miércoles pasado. ¿Qué pasó? No fui. Así que yo creo que si os lo cuento, voy a conseguir ir hoy, que es miércoles. ¿Hoy es miércoles? Sí, perfecto. Entonces, venga amigos, que yo creo que hoy vamos a yoga, ¿eh? A ver si lo consigo. Es que me debería poner ya, porque llevo todo el año sin hacer nada. Sí que empecé algún día a hacer esto típico de algún vídeo de YouTube, tal, no sé qué, pero necesito ponerme otra vez en serio, porque es que soy pura gelatina. O sea, me tocas y hago así, me sube hasta aquí la vibración. Entonces, pues a ver. Así que nada, voy a aprovechar a seguir desayunando. Y nos vemos ahora en un ratito, que igual si eso vamos a ver a Javi. Y así veis un poco el cole. Y aquí estamos ahora en un descansillo, acabamos el online y ahora es cuando nos toca cambiar. Los chavales tienen un recreo y aquí tranquilamente. Y tiene Javi su ventana para checar a los niños. Esos que corren por ahí son los niños. Esto es lo del aire acondicionado, que no sé si lo oís, que seguramente sí, que sale por ahí atrás y es que es horrible el frío. Y nada, pues yo me vuelvo a mi clase, a lo mío. Ahora mismo estoy como un poco agobiada. Porque, bueno, mi vida sí, ¿no? Pero, en fin, os cuento. De lo que tengo que hacer de las prácticas, tengo que hacer al final el informe final de prácticas. ¿Y qué pasa? Que me acaban de escribir un correo. Yo otras veces lo escribías pues contando un poco lo que tienes que hacer, ¿no? Bueno, pues ahora yo qué sé, acaban de mandar un correo con una propuesta de innovación que tenemos que hacer. No entiendo nada. Llevo la carrera fatal porque no me da tiempo a hacer las prácticas. O sea, las estoy haciendo, pero vamos, que aquí así, agobiadísima. Y ¿qué más? Luego, YouTube también me está agobiando un poco. No en plan mal, pero en plan, quiero grabar vlogs y quiero grabar cosas. Y el problema no es grabarlo, sino editarlo. Entonces, ¿será que me va a bajar la regla, no? Y como que estoy aquí overthinking, como dicen, dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. ¿Qué puede ser? Tenía que quejarme un poco también, por otra parte. O sea, el título. Oye, me había olvidado que os voy a contar pues la comida, ¿no? Como ya os enseñé en el vídeo del cole, el comedor está cerrado por todo lo del COVID. Que bueno, un poco en fin, porque sí, el comedor está cerrado, pero ahora aquí en Texas están abriendo el estadio de los Texas Rangers de béisbol a total capacidad. O sea que bueno, en fin, pero vale. En teoría sí puedes comer, ¿Sí puedes? Bueno, tal. Nosotros comemos en clase, que es mejor. Y aquí estamos comiendo. Tenemos espirales de lenteja con tomate y berenjena. Y yo le eché un poco de queso Filadelfia. Ay, amigos, ¿os acordáis lo de yoga? Pues a ver, veréis. Nosotros cuando llegamos a casa normalmente nos tomamos aquí la merienda, ¿no? Pues un café frío y yo qué sé, pues una tostada con pavo o con queso o algo así. ¿Qué pasa? Que hoy, además, llamé a una amiga mía y luego hablé con mi abuela. ¿Qué hora es ya? 6 menos 5.
Hay otra clase, o sea, hay yoga fácil de 5:30 a 6:30 y luego otra que es de 6:30 a 7:30, que es Power Yoga. También estoy pensando que el sábado hay yoga fácil a las 10:30 de la mañana. Qué mejor que empezar el sábado así, ¿no? Entonces igual puedo no ir hoy y ir el sábado. ¿Qué opináis? Yo creo que va a ser mejor, ¿no? Ay, es que me da una pereza ahora ponerme el legging, ir hasta allí. Encima ir a la difícil, que no sé cómo va a ser. Igual ya me espero al sábado, ¿no? A la fácil. Para ver cómo es la fácil. La reina de las excusas hoy. Es que se está tan bien aquí a la fresca. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? No. Nos lo va a decir. ¿A dónde nos dice Ani que tengo que ir? Texto. Ok, ¿a dónde? ¿Qué parte del texto? En el párrafo. Wait, I'm still in the other one. En el párrafo. Ay, hola amigos, qué mal educada yo, ¿eh? A estas horas todavía y poniéndome a hablar. Estoy desesperada, de verdad. Yo, lo de las clases online a mí me desespera. Es que no les puedes controlar. Por más que uso Kahoot, Nearpod, todo. Es que no puedes controlar cuando hacen deberes, si te quieren escuchar o si no, si están viendo otras cosas en la computadora. Y si encima, computadora, en el ordenador. Es que no entienden si digo ordenador. Y encima, si los padres no me ayudan. Y ahora nos veis con otra calidad mucho inferior, porque estoy grabando por en el móvil. Mucho inferior, muy inferior, porque estoy grabando con el móvil, pero no quería que os perdierais nuestras meriendas del día a día. Entonces, aquí tenemos café del experto cafetero Javi, que lo compró en San Francisco, que yo creo que está grabado. Ah, pero claro, todavía no está subido. Y pan, Javi con aguacate y yo con aceite. Y nada, pues aquí a debatir sobre la vida. Hace un calor hoy. Nos vamos a Target o Target, nunca sé cómo es, y a TJ Maxx, porque tengo que comprar un peluche a Dallas, que es el que se queda ya por las tardes cuando estamos en el coche. ¡Qué luz! Entonces voy a ir a comprarle eso y voy a ir a comprar a TJ Maxx unas gomitas, a ver si las encuentro para los niños, porque mañana es viernes, entonces les voy a dar eso. Todos los días de la semana hicieron su tarea, pues se llevan una gomita de esas, pero tengo que ir a comprarlas. Quizás mire algo de ropa en Target. Tío, estaba pensando yo ahora que acabo de llegar, nada, que está a 5 minutos de mi casa, pero ¿cómo te acostumbras a todo? O sea, y con eso me refiero. Yo me acuerdo la primera vez que viajé con mi familia a Nueva York, o sea, primera y única, que viajé con ellos, que mi ilusión era hacerme una foto con un bus amarillo, de los del cole, de ¡ay, un bus! Y ahora, tío, voy conduciendo por ahí con el coche, que es automático, que te cruzas con los buses, con las camionetas estas gigantes, entre los rascacielos, yo qué sé, es como que no me doy cuenta de en realidad lo que es, porque pues eso, cuando fui con 18 años, hace más de 10 años, madre mía, 10 años ya, pues no sé, y ahora estoy aquí, ay, no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero es como súper raro, me da ahí a veces como, no angustilla, pero como, qué guay, tío, o sea, y lo más fuerte es lo rápido que pasa el tiempo, porque ya estamos a mayo y me vine en septiembre diciendo, ay madre, un año entero que no voy a ver a mi familia porque este año con todo lo del COVID y tal va a ser imposible, y estoy en mayo ya. En mayo, ¿qué digo? Estoy en abril, bueno, pero vamos, pegando a mayo, y no sé, qué rápido pasa todo, tío, lo bueno, lo malo, no sé. Madre mía, ¿cómo estamos? Yo creo que este vídeo... un camión de bomberos. Un camión de bomberos de Estados americanos. Es que, bueno, en fin. Yo creo que este vídeo es real mi vida sentimental o psicológica, que es lo mismo. Estoy aquí arriba súper feliz, que estoy agobiada, que estoy feliz, que estoy agobiada, o sea, es así. Y también, pues ya sabéis, yo creo que va a ser la regla, pero es que, madre mía, estoy... que todo...
Si me angustio porque me angustio, si no me angustio porque no me angustio. Ay, ay, ay. Bueno, pues nada, eso, que disfrutéis, tío, que disfrutéis lo que tengáis, porque hay veces que no nos damos cuenta de lo que tenemos y no lo valoramos y puf, se pasó, y luego decimos, ay, ya se me pasó, agobiándonos por otras cosas o pensando en otras cosas. Así que nada, que nos vamos a TJ Maxx. Venía yo aquí con toda mi ilusión a comprar cosas de... O sea, no, venía a comprar cosas de Dallas, ¿no? Pero quería mirar cosas de Too Faced. No hay nada. No sé qué está pasando. Muy mal, TJ Maxx. Muy mal. Ahí no sé qué hacer, si comprármelo o no. Está a 15. Tío, qué mierda. Porque mira, esta, la CC Cream, hablan muy bien de ella aquí. Y la BB Cream también de IT. Está a 10. Pero yo, claro, light, pues como que va a ser muy light, yo creo, para mi color de piel. Hombre, igual para el invierno. Nada, pero se acerca el verano. Venga, no. Sé fuerte, sé fuerte. Sección velas, o sea, una perdición de sitio. Zen. Es que ya me gana con los dos colores. Mis colores, azul, rosa y morado. Ya eso me gana. Ay, mira cuántas cosas. Bueno, las agendas también es una cosa. En fin, vamos a por lo de Dallas porque... Madre mía. Vale, ya por lo que vengo es a por el juguete ese que os enseñé, la zanahoria, en el vlog del fin de semana, porque ya lo destrozó. Pero, por otra parte, mirad qué juguetes. Doritos. Pero no. Solo ese que necesita, que tiene cosas y se le salen cosas. A ver si lo encontramos porque... Esto es un poco una locura. Bueno, y es que lo de decoración, o sea, me puede gustar más todo. $36 pana. No para nada, pero a ver, os cuento. ¿Os acordáis de lo del yoga, verdad? Pues es que además tengo que usar las bichas estas, las esterillas de allí del gimnasio, y eso está tocado por todo el mundo. Y además en ese gimnasio que no hace falta llevar mascarilla, pues yo creo que necesito una esterilla y que eso me va a motivar a ir el sábado. Como excusa está bien. Y ahora os enseño qué más cosas compré, porque al final pues compré alguna otra cosa de las que necesitaba. Vale, os voy a enseñar muy rápido. Puede ser que esta luz no sea la mejor luz porque es un poco demasiado naranja, pero para que lo veáis rápido. El juguete de Dallas, que en este caso es un árbol y le salen jirafas, que ya le vale a Dallas. Esperemos que este no lo destruya, porque no le voy a comprar más. $7 este puto juguete. Está bien porque se entretiene, se la dejas así la jirafa y entonces le metes dentro las cosas y... Bueno, tal, que os lo expliqué en el vlog del fin de semana. Pero vamos, no más, $7. No más, pero bueno, en fin. Unas toallitas para ella, porque no me gusta que pise la moqueta con los pies sucios, patas. Otra cosa que... A ver, puede ser que no la necesito, puede ser que sí. Es una correa que supuestamente... Ay, estoy viendo a unos grabar TikToks. Ay, mira. No. Yo creo que más bien es rezar que TikToks ni que nada. ¿Qué hacen, macho? O sea, es que tampoco es que esté mirando a ningún lado. What? No entiendo nada. Es que ahora voy a esperar aquí solo para ver qué pasa. Bueno, os sigo contando y mientras tanto me voy fijando a ver qué pasa, ¿no? Total, que esta correa es para que no vaya tirando todo el rato porque es un poco más dura que la que nosotros tenemos, que es larga. Eso dije aquí, The Dog Walker Company. Que antes, before, como... ¡Ay! Que ahora se mueve para abajo. Ay, no entiendo. Mirad. Sí, bueno, vale. Empezando, yo creo que pues será algo de rezar a la Meca, porque así colocados y tal. No, pero muy rápido, ahora se levantaron ya. Se bajan, se suben, se bajan, se suben.
La cosa es que no parecen árabes. Y que están ahí un poco... Bueno, no sé, vaya. Yo me estoy aquí enrollando, llevo 2 minutos. Que before, que muy separado, y luego que aprenden a ir juntitos. $6. ¿Necesaria? Semi. Vale, total, a lo que iba, que me pareció muy buena compra, es esto que yo lo llevaba buscando muchísimo. Bueno, esto es un poco mariconchi, ¿no? Enseñando aquí todo, pero bueno. $7. Bueno, 8, 7,99 más tasas, 8 y pico. Bueno, total. Ahora os lo enseño en casa puesto, pero para poder cargar a la vez todo. ¿Está bien, no? $7. ¿Necesario? Va, yo qué sé, ¿no? Bueno. Nada, y siguen haciendo esas cosas. Bueno, nada, chicos, pues nos vamos a Target a comprar las gomitas esas. Y nada. Ah, la otra vez para abajo. Bueno, estoy aquí entretenidísima. Me voy a ir porque esto ya me parece grosero estar mirándoles tanto. Nada, Target fail total. Y porque entré, no estaban las gomillas esas y me puse a mirar ropa, pero luego, yo qué sé, me escribió Javi, me rayé, entonces vine y... O sea, explico. Me escribió, no me contestaba y entonces yo empecé a decir, ay, pasaría algo. Y entonces nada, pues me vine. Había ropa muy chuli, pero ya volveré a mirar ropa. Y nada, pues ya estoy en casa y estoy pensando que mañana yo creo que ya, sí o sí, voy a coger lo de la vacuna y unos análisis que me tengo que hacer de sangre. Y nada, mañana ya viernes, así que despido este vlog aquí, porque vamos a cenar ya, yo creo, y poco más, irnos a la cama porque es tarde, son las 9. Y nada, mañana sigo grabando para el vlog del fin de semana. Así que nos vemos mañana, muchos besos.